Vamos a continuar, por favor. La anterior clase habíamos quedado en el artículo 5, referente a lo que era la fuente, la prelación normativa y derecho supletorio. Vamos a continuar, por favor, y vamos a ver el día de hoy el artículo 6, que es referente al principio de legalidad o reserva de ley. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo, básicamente, desde mi punto de vista, es uno de los artículos, bueno, es el artículo que incluye casi todo el código tributario en estas líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza diciéndonos que solo la ley es decir, ninguna otra norma inferior, solamente una ley puede realizar los siguientes actos, ¿no? Y nos dice, primero, solo la ley puede crear, adelante, modificar y suprimir tributos. Asimismo nos dice, solo la ley va a poder definir el hecho generador, determinar la base imponible, va a establecer la alícuota y va a establecer también quién va a ser el sujeto pasivo. Entonces, ya en este artículo nos dice, cuando estén creando un impuesto, cuando vayan a crear un nuevo impuesto, ojo, solamente una ley puede crear. No puede crear un decreto supremo, una resolución, una norma inferior, sino sí o sí tiene que ser una ley la que la cree, la que la modifique y la que en su caso tenga que suprimir los tributos. Entonces, solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos. Asimismo, nos dice que cuando se crea un tributo, cuando esta ley vaya a crear un tributo, debe identificar o debe definir cuál va a ser el hecho generador de la obligación tributaria. Es decir, en qué momento se perfecciona el hecho generador o en qué momento surge la obligatoriedad del pago del impuesto. Tiene que definir la base imponible. ¿Cuál va a ser esa base sobre la que se va a calcular el impuesto? ¿Va a ser un valor? ¿Va a ser un importe? ¿Cuál va a ser una determinación? Entonces tiene que establecer y definirse cuál va a ser esa base imponible. Asimismo debe determinar la alícuota, cuál va a ser esa alícuota, ya sea fija o ya sea porcentual, y también tiene que establecer el sujeto pasivo. Entonces va a ir identificando el sujeto pasivo. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, de hecho generador, base imponible, alícuota y sujeto, están establecidos en el código. Entonces búsquenme, por favor, les voy a dar unos 5 minutitos, en qué artículo define el hecho generador, en qué artículo se define la base imponible, la alícuota y el sujeto pasivo.
Bien, ¿en qué artículo nos señala o nos define lo que es el hecho generador? En el artículo 16. En el artículo 16 dice. El artículo 16. Vamos verificando si eso es real y efectivamente la sección 2 nos habla del hecho generador, ¿sí? Y nos define. El hecho generador nos dice o imponible es el presupuesto, aquella suposición de naturaleza jurídica o económica que está definida en la ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ahí nos va definiendo qué es un hecho generador. Cuando se crea, por ejemplo, el IVA, dice, se va a crear, se define cuándo se perfecciona el hecho generador. En el caso de ventas, en el momento de la entrega de bien o la transmisión de dominio, ¿no? La transferencia de dominio, o sea, nos van definiendo ese presupuesto de naturaleza jurídica o económica que va a configurar el derecho. Asimismo, nos habla en su artículo 17 respecto a su perfeccionamiento y nos dice cuándo se considera que efectivamente ha ocurrido ese hecho generador y a partir de qué momento surge la obligatoriedad del pago del impuesto. Y nos dice, desde el momento en que se haya completado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley, si se han llevado a cabo aquellos presupuestos que haya definido la ley, o en situaciones de derecho, desde el momento en que estas definitivamente están constituidas de conformidad a la norma legal aplicable, ¿no? Entonces, ahí tenemos en qué momento se perfecciona el hecho generador. ¿Qué artículo nos habla de la base imponible? El artículo 42 dice. 42. El artículo 42. Revisamos entonces el artículo 42 del Código Tributario y nos dice efectivamente la base imponible del impuesto gravable es la unidad de medida, el valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo. Es decir, cuando determinen un impuesto nos van a decir cuál es esa base imponible. En el caso del IVA nos dice, por ejemplo, es el precio neto de venta. En el caso del ICE nos va a decir que esa unidad de medida son los litros, la cantidad de productos expresadas en litros que se hayan vendido. En el caso de cigarrillos, por ejemplo, nos van a decir que la base imponible va a estar determinada por la cantidad de unidades de cigarrillos que se hayan vendido. Entonces vamos a ir, la misma norma, la misma ley nos va a ir definiendo cómo se determina esta base imponible. Entonces no se puede generar o no se puede crear un impuesto si no determinan básicamente estos aspectos. Asimismo, el artículo 43 nos habla de los métodos de determinación de la base imponible y asume el primer método, nos dice sobre base cierta. ¿Cómo determinamos la base imponible sobre base cierta? Tomando en cuenta todos aquellos documentos o la información que permita conocer que efectivamente se ha realizado o se ha perfeccionado el hecho generador que ha dado lugar a la obligatoriedad del pago del impuesto. Es decir, con información del contribuyente se va a determinar. En el caso del IVA, ¿cuándo se perfecciona? ¿Cuál es sobre base cierta? En las declaraciones juradas, por ejemplo, se consideran como autodeclaraciones juradas. Entonces, el contribuyente ahí que dice, yo he vendido 100,000 y voy a pagar sobre 100,000, que son mis facturas que he emitido. Yo he vendido 50,000, voy a pagar sobre esos 50,000, que son las ventas que yo he realizado. Entonces, es sobre la información, sobre documentos que tiene el contribuyente que se presume en esta primera instancia de presentación de declaraciones juradas que son reales, que son datos reales. ¿Sí? Tenemos también la determinación sobre base presunta. Eso quiere decir que debido a las circunstancias que se puedan haber dado, no es posible determinar un hecho generador realmente en base a la información que se establezca.
¿Qué impuesto tengo? Como ejemplo, una determinación sobre base presunta. El impuesto a lo que estaba vigente hasta julio de este año, el IUE Profesionales Independientes Oficios. ¿Por qué? ¿Qué nos decía el Decreto Supremo, el 24051? Que es el decreto reglamentario del impuesto a las utilidades. Nos decía, cuando ustedes estén calculando el impuesto a las utilidades para profesionales, van a tomar el total de sus ingresos, le van a restar el IVA declarado y pagado y sobre ese importe van a presumir que el 50% es el costo y el otro 50% es la utilidad. Y sobre esa utilidad se aplica recién la alícuota del 25%. Pero no nos dice en ese caso, por ejemplo, tomen las ventas, réstenle lo que le ha costado y sobre esa diferencia pagan el IUE, que es lo que ocurre con el IUE de obligados a llevar registros contables. ¿Sí? En obligados nos dice, de todas las ventas, réstenle los gastos, los costos, réstenles aquellos gastos que sean necesarios para mantenimiento y conservación de la fuente, y sobre esa utilidad que generes pagas el impuesto. ¿Se dan cuenta? En el caso de obligados a llevar registros contables, tiene una base cierta su determinación. En cambio, en el IUE Profesionales es una base presunta, porque no sabemos si realmente su costo es 50%, es más o es menos, pero la norma prevé y nos dice, presumimos que es el 50%. Otro ejemplo, el régimen simplificado o los regímenes especiales. ¿Ya? En el régimen simplificado, por ejemplo, para determinar esa cuota bimensual que paga el contribuyente, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una presunción para la determinación respecto al IVA, respecto al IT y respecto al IUE. Entonces han dicho, se hace una presunción y se va a pagar un monto fijo cada 2 meses. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la determinación sobre base cierta, cuando se tienen los documentos, indubitablemente se determina el hecho generador. Sobre base presunta, cuando las circunstancias no permiten prever exactamente, y bueno, se tiene que determinar sobre una base, sobre algunas condicionantes que determina también la normativa. Y finalmente tenemos que cuando la ley así lo establezca, el sujeto activo, es decir, el Estado, ya sea alcaldía, ya sea SIN, ya sea aduana, ¿sí? Podrá practicar sobre esa determinación, podrá practicar prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, es decir, si no le da información o si no tiene la información total o parcialmente, y podrá utilizar una determinación sobre base cierta y también sobre base presunta según corresponda. ¿Qué quiero decir con este? ¿Qué quiere decir este artículo? Por ejemplo, si un contribuyente le están haciendo una auditoría y no ha presentado su documentación, supongamos todas sus pólizas de importación, entonces, ¿qué va a hacer ahí la administración tributaria? Va a hacer un requerimiento a la aduana y va a decir, señores aduana, preséntenme todas las pólizas de importación de este contribuyente. Cuando le emita esa información, la administración tributaria ahí verificará y dirá, estas declaraciones juradas no las ha presentado el contribuyente. Y entonces, ¿qué ha hecho con estos productos? ¿Dónde están estos productos? ¿Qué va a hacer? Entonces, su fiscalización va a presumir que esos bienes, que si no las tienen en el inventario y no están registrados, pues no va a comprar para tocarlo, para guardárselo. Seguramente lo ha vendido sin factura, ¿no? Entonces, todas estas formas de determinación también tienen que estar definidas en la normativa. Asimismo, define posteriormente cuáles son las circunstancias para determinar sobre base presunta, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, cuando no se ha escrito el contribuyente, se puede hacer la presunción. Cuando no presente sus declaraciones juradas o no ponga todos aquellos datos que permitan efectuar una liquidación, se puede hacer sobre base presunta. Cuando no permitan iniciar el proceso de fiscalización, puede efectuar sobre base presunta. Cuando no presente sus libros, puede hacer la presunción. Entonces ahí van definiéndonos cada uno de los casos en los cuales la administración tributaria puede
determinar sobre base presunta, prescindiendo de la información del contribuyente. Asimismo, tenemos algunos medios para determinar la base presunta, ¿no? En su artículo 45 nos dice, por ejemplo, se aplica datos, antecedentes, elementos, se utiliza alguna información, algunos índices. Por ejemplo, un contribuyente ha establecido, pues no ha presentado la información y hemos dicho vamos a presumir que ha vendido. Ah, ya, pero ¿y en cuánto voy a decir que ha vendido? Si ha comprado en 100, ¿cuánto voy a presumir que ha vendido? Ah, entonces ahí tendremos algunos datos de requerimientos de cruces, de repente información de ventas de actividades de similar objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se va definiendo todo lo que es la base imponible. ¿En qué artículo tenemos lo que es la alícuota? Artículo 46, licenciado. Artículo 46, dice. Artículo 46. Y el artículo 46 nos dice la alícuota es ese valor fijo o porcentual determinado por ley, que se debe aplicar sobre la base imponible del impuesto. Entonces nos dice, es ese valor fijo, ese monto fijo que se va a cobrar como en el régimen simplificado, el integrado, el agrario unificado, ¿no? O el ISAE, por ejemplo. O el ICE, o es ese monto, ese valor porcentual que nos dice, aplica el 13%, aplica el 3%, aplica el 25%. Entonces, son ese valor o ese monto fijo que está establecido o el valor porcentual que está definido también cuando crean la ley ya tienen que decir cuál va a ser esta alícuota, no tienen que esperar que haya un decreto supremo que nos amplíe ese concepto. Sujeto pasivo. En el Artículo artículo 22. 22, licenciado. Artículo 22 de nuestro código, ¿sí? Entonces el artículo 22 vamos revisando respecto a lo que es el sujeto pasivo del impuesto. Y el artículo 22 nos define al sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo nos dice, es el contribuyente que debe cumplir la obligación tributaria. Entonces, debe definirse el sujeto pasivo, debe definirse quién va a pagar el IVA. Ah, ¿vamos a pagar todos los ciudadanos de Bolivia? No, la ley dice, van a pagar el IVA todas aquellas personas jurídicas o naturales que realicen alguna de las actividades definidas en la ley. Ah, entonces ya, quienes no realizamos esas actividades económicas no pagamos el IVA. Entonces ya nos está definiendo quiénes son los obligados a pagar ese impuesto. En el caso del ISAE, nos dirá del impuesto a las salidas aéreas del exterior. Ah, serán sujetos pasivos todas aquellas personas que hayan nacido, que sean bolivianas o residentes bolivianos y que estén saliendo al exterior. ¿Sí? Independientemente a qué país esté yendo, van a pagar el impuesto. Entonces, ahí también se va definiendo lo que es el sujeto. Cuando se crean los impuestos, deben definir quién va a ser el sujeto pasivo, quién va a pagar. Contribuyente, ¿quién es el contribuyente? Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Esta condición, dice, puede caer, pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, colectivas, también pueden ser las sucesiones hereditarias, ¿no? También en el artículo 24 nos habla de la intransmisibilidad, es decir, no perderá su condición de sujeto pasivo quien según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas. ¿Sí? O sea, si yo soy el sujeto pasivo no puedo decir no la voy a cumplir, ¿no? Traslado a otra persona, no. Simplemente ahí no se puede transmitir la obligatoriedad. Aunque la traslación puede realizarse en otras personas. Dice, por ejemplo, fíjense que si una persona, un niño menor de edad, hereda una empresa, él no va a poder administrarlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no va a poder administrar y va a tener que delegar. ¿Sí? Denme un minutito, por favor.
Bien, entonces estábamos en contribuyentes, ¿no? Del sujeto pasivo, es decir, también ahí tenemos quiénes son los sustitutos, van a encontrar definiciones de los deudores solidarios, de los terceros responsables. Aquí voy a hacer un poquito de hincapié en los terceros responsables. Ustedes, como profesionales del área de contabilidad, del área económica, pues también van a administrar los patrimonios, es decir, van a ayudar o van a coadyuvar en la administración. Y surge lo que es la responsabilidad solidaria, que esto recae también en los directores, en los administradores, en los gerentes, en los representantes de las personas jurídicas. Obviamente que para llegar a esto se tiene que realizar un proceso, ¿no? Porque no puedo agarrar y decir, la empresa no tiene plata, no tiene patrimonio y que me pague su representante legal o que me pague su contador o que me pague su administrador. Obviamente que hay que seguir ciertos procedimientos, pero también son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los quienes administren el patrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos vayamos nosotros a ser una de estas instancias como director, administrador, gerentes, representantes, ¿no? O quienes estamos interviniendo como síndicos, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, nos da un concepto amplio de todo lo que son los sujetos pasivos, los responsables solidarios, las sucesiones a transmisiones hereditarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos van definiendo ampliamente lo que es el sujeto pasivo. Ahora, nos dice, solo puede crear, modificar o suprimir tributos. Voy a volver a nuestro ejemplo de la clase anterior. La clase anterior, si ustedes recuerdan, cuando veíamos relación normativa, hice un ejemplo quizás grotesco, sí, pero por analogía para que se entienda, les dije, una norma inferior nunca puede modificar una norma superior. En eso hemos quedado. Una norma inferior no me puede modificar lo que dice la norma superior. Mediante una ley, ahora me están diciendo, tengo que crear un impuesto. No puedo crearlo con un decreto, no puedo crearlo con una resolución. Recuerdan y decíamos la ley, vamos a suponer que el papá, hemos dicho, es el que manda, o la mamá, no recuerdo quién dijeron en el caso de ustedes, quien manda más, va a obligarnos y nos va a decir, va a dictar la norma y dice todos vienen a almorzar. Entonces solamente esa persona, la que manda en la casa, podría modificar. Sí, podría decir, por ejemplo, ahí hay horario que se está trabajando, bueno, ahí tengo uno de mis hijos que está estudiando, o los que estudian y tienen clases a mediodía, están liberados, para venir a almorzar, son los únicos que no podrían almorzar. Entonces ahí nos estaría modificando de alguna manera que no todos ya vamos a tener que ir a almorzar. O definitivamente decir, bueno, ahí estamos en horarios continuos, nadie puede almorzar y vamos a suprimir definitivamente, no hay más almuerzo en la casa en familia, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí solamente la misma ley es la que puede crear, puede modificar y puede suprimir los tributos. En su numeral 2 nos señala y nos dice excluir hechos económicos. ¿Sí? Y en todo tenemos ocho numerales acá, donde podemos ir identificando cada uno respecto a la ley 2492. Voy a darles 10 a 15 minutitos para que ustedes me identifiquen en cada punto qué artículo me hace la referencia. ¿Sí? Así como hemos identificado hecho generador en qué artículo estaba imponible, por cada uno de estos puntos ustedes identifiquen en qué artículo me están haciendo, se hace la referencia correspondiente, ¿ya? Entonces, trabajamos 10 a 15 minutitos para ir identificando. Ojo, les voy a preguntar al azar, no es que ahora se esperen que los otros contesten. Voy a agarrar de las listas que están y les voy a preguntar aleatoriamente.
Ya, continuamos entonces. ¿Dónde han encontrado excluir hechos económicos? Antes de que me digan, quiero explicarles algo. ¿Cuál es la diferencia entre exclusión y exención? Ya vamos a hacer una breve explicación de lo que significa exclusión y exención. Voy a suponer que este es mi... mi impuesto a las utilidades, voy a trabajar con el IVA. Perdón, con el IVA, vamos a trabajar con el IVA para que quede más claro identificando. Este es todo mi marco normativo del impuesto al valor agregado. En este marco normativo nos define la ley cuál va a ser el objeto del impuesto. Y nos dice el objeto del IVA, o sea, qué actividades van a estar grabadas. Nos dice van a ser la venta de bienes, prestaciones de servicio, importaciones definitivas, y arrendamiento financiero. ¿Ya? Esos son los objetos del IVA. Pero también al mismo tiempo, la misma normativa nos dice, están grabados todos estos, pero por si acaso, en importaciones definitivas, vamos a darles la exención, los vamos a liberar del pago del impuesto. Fíjense, estando dentro, los va a sacar fuera de la normativa y dice, vamos a tener la exención del impuesto. ¿Para quiénes? Nos dice para las importaciones bona fide. ¿Sí? Que son las importaciones de buena fe. Fíjense, estaban grabadas estas importaciones, pero la misma ley, porque solo la ley puede, la misma ley está diciendo ya, les vamos a liberar del impuesto, les vamos a quitar con este gravamen a lo que son importaciones bona fide. ¿Sí? Eso es exención. Me grava por el impuesto, pero al mismo tiempo me va a liberar del impuesto.
En cambio, cuando hablamos de actividades excluidas, estamos refiriéndonos a actividades que ni siquiera están incorporadas acá en el objeto del impuesto. Y entre ellas se tiene, por ejemplo, lo que son los intereses financieros. ¿Sí? Los intereses financieros ni siquiera los toman en cuenta aquí, es decir, están excluidos. Pero ¿quién está excluyendo? La misma normativa, ¿no? La norma nos dice, están excluidos, no son tomados en cuenta para el pago del impuesto. ¿Sí? Por favor, no sé si se entiende la diferencia entre, esto sería hechos excluidos, exclusión, y esto sería lo que es la exención. ¿Está clara la diferencia entre exclusión y exención? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, no hay dudas. Vámonos entonces. ¿Han encontrado en qué artículo está la exclusión de hechos económicos? Licenciada, mi persona encontró lo que es exclusión, está en el artículo 50. El artículo 50, vamos a ver si se refiere a esa exclusión que estamos haciendo notar. Por la lectura que has dado, ¿se refiere a esto que estamos hablando ahorita o no, ese artículo? Es lo que nos acaba de explicar, licenciada, sobre... se trata Ya. de créditos extra... ¿Se lo puedo leer, licenciada? Ya, lémelo. Ya. Artículo 50. Exclusión. Los tributos retenidos y percibidos por el sustituto deberán ser excluidos de la masa de liquidación por tratarse de créditos extra concursales y privilegiados. Ya. En realidad, ¿a qué se refiere ese artículo? Se refiere a lo que es la garantía, ¿ya? Específicamente, ¿qué nos dice en la garantía? ¿Cuál es la garantía para que paguen la obligación tributaria? Entonces, ¿con qué vamos a garantizar de que van a pagar su obligación tributaria? Y la misma normativa prevé y dice, constituye la garantía de las obligaciones tributarias el patrimonio de la organización. Entonces, es el patrimonio, la garantía del sujeto pasivo, del subsidiario, para que se pueda pagar las obligaciones. Ahí tenemos el 49 que nos habla del privilegio. ¿A qué se refiere el privilegio? Se refiere a las acreencias para con terceros. Es decir, en el caso de que una empresa entrase en quiebra o en liquidación, ¿qué pasa? Tiene que pagar a sus acreedores. Sin embargo, la normativa prevé y dice, por si acaso, si se está liquidando, si está rematándose el patrimonio de una empresa, con ese remate, lo primero que tienen que pagar son los sueldos, salarios y aguinaldos devengados de los trabajadores. O sea, si se remata algo, primero, si tienen deudas y no han pagado, primero se paga eso. Si sobra plata, de ese remate nos dice, se van a ir a beneficios sociales de los trabajadores y de los empleados o las pensiones de asistencia familiar. ¿Sí? O también pueden ser, pero ojo, estas asistencias familiares que estén homologadas judicialmente, que el juez haya determinado esta asistencia familiar. Y también las contribuciones y aportes patronales y laborales a seguridad social. Es decir, tienen que pagar las cajas primero. Y después, como tercer punto, si sobrara todavía plata, dice, o si no hubiera estos dos anteriores, entonces lo que se tiene que pagar tiene privilegio en el cobro de la deuda el Estado, ¿sí? Y nos dice que siempre y cuando haya inscrito en derechos reales, entonces corresponde a, a este privilegio de que el Estado pueda, la administración tributaria pueda cobrar, ¿sí? Cuando hablamos de administración tributaria, una vez más repito, nos estamos refiriendo a lo que es aduanas, alcaldías y servicio de impuestos. Y la exclusión nos dice, por si acaso
en este concurso de acreedores que hemos mencionado, no entra aquellos créditos por aquellos tributos que sean correspondientes a retenciones por y percibidos por el sustituto, ¿no? Aquellos casos que se hayan retenido no entran. ¿Por qué? Porque no se trata de créditos extraconcursales y privilegiados, por tratarse de ese tipo de créditos, ¿no? Entonces no entra en la masa de liquidación, a eso se refiere, ¿ya? Por si acaso cuando hablamos, no a lo que habíamos definido la exclusión de hechos económicos. Otorgar y suprimir exenciones. Deducciones o beneficios. ¿En qué artículo está este? Artículo 19, licenciado. Artículo 19. Sí, en el artículo 19 tenemos lo que es las exenciones, ¿no? Y nos dice exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida expresamente en ley. Solo la ley puede otorgar esta exención. La ley que establezca exenciones dice debe especificar cuáles son esas condiciones, cuáles son esos requisitos que se exigen y además si esta exención va a ser total o va a ser parcial o en su caso dice cuál va a ser el plazo de duración. ¿Ya? Cuando hablamos de exenciones, la misma ley debe decir, por ejemplo, en el IUEB, están grabados los obligados a llevar registros contables, los no obligados a llevar registros contables y los profesionales, bueno, estaban los profesionales independientes oficios hasta julio de este año. Sin embargo, también en exenciones nos dicen, están exentos, nos dicen, el pago de intereses a organismos internacionales de crédito. Entonces, ellos automáticamente están exentos del impuesto. Pero también están exentos, nos dicen, las organizaciones sin fines de lucro, llámese deportivas, de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos está dando los dos tipos de exención. De hecho, ¿cuál va a ser la condicionante para intereses a favor de organismos internacionales? Automático. Basta que tengamos el convenio, no necesitan ningún trámite y automáticamente están exentos del impuesto. En cambio, para los no obligados a llevar registros contables, las instituciones sin fines de lucro nos dicen, por si acaso, estos tienen que tramitar su resolución de exención. Deben hacer todo un procedimiento y solicitar esa exención. Y les da un plazo. Y les dice, tienen tanto tiempo a partir de su constitución, tantos meses para poder tramitar. Si ustedes no tramitan en ese tiempo, por ese tiempo que está transcurriendo, van a tener que pagar el impuesto. Asimismo, en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que hay la exención para entidades sin fines de lucro. Los municipios establecen que cada 5 años deben renovar su resolución de exención, deben actualizar o renovar. Entonces, no les dan ilimitadamente. En cambio, en el IUE, la exención, la misma norma se define, una vez que está exenta, va a estar exenta mientras exista el IUE. ¿Sí? Mientras exista el IUE, están exentos. En cambio, el impuesto a la propiedad de bienes tiene un límite. Entonces, la ley, cuando está creando estas exenciones, va a establecer plazos, condiciones, requisitos, si se puede otorgar, ¿no? Asimismo, también hablamos como otro aspecto que nos cita y nos dice condonar total o parcialmente el pago de tributos. Intereses y sanciones. ¿En qué artículo hemos encontrado condonaciones? 58, licenciado. 58. En el 58, se nota, pero son los mismos los que han trabajado, ¿no? El resto no sé si ha trabajado. Ahorita vamos a verificar. Condonación, nos dice, la deuda tributaria podrá condonarse total o parcialmente solo en función a una ley dictada con alcance general. Ojo, solo la ley, ¿no? Entonces nos está repitiendo que solo mediante una ley se puede condonar.
que además dice tiene que ser de alcance general, no puede agarrar y decir, se condonan las multas al sector, qué sé yo, no sé, pues al sector de farmacias. Tiene que ser, dice, las condonaciones tienen que ser de carácter general, a todos. No puede escoger algunos para darles la condonación. Sí, tiene que ser de carácter general. En la cuantía y los requisitos que la misma norma establezca. ¿Sí? El año 2019, 18, no recuerdo ahorita exactamente, se dictó lo que era la ley 1105. Esta ley, ¿qué establecía? Decía, no importa en qué etapa de deuda tú tienes, puedes estar en ejecución tributaria, puedes estar en fiscalización, puedes estar en recaudaciones, en cualquier etapa que tú estés, decía esa normativa, te vamos a condonar los intereses y te vamos a condonar las sanciones, siempre y cuando pagues el tributo más el mantenimiento de valor. ¿Sí? Está diciendo, te condonamos intereses y te condonamos sanciones. El año pasado se ha dictado una normativa en la que solo se ha condonado sanciones, no intereses. Entonces la norma puede, total o parcialmente, puede condonar, pero también va a establecer ciertos requisitos, ciertas condicionantes, ¿no? Incluso la ley 1105, cuando condonó intereses y sanciones, decía, no importa en qué etapa está, no importa si la han impugnado, si está en contencioso administrativo, está un recurso de contencioso tributario, si está en recurso de casación o en ejecución, igual siempre y cuando se cumpla el prerequisito del pago del tributo más el mantenimiento de valor, se va a condonar los intereses y sanciones. Entonces ya sabemos que las condonaciones pueden ser totales o parciales, pero ojo, tiene carácter general y la misma norma tendrá que establecer la cuantía que estamos perdonando y además tendrá que establecer cuáles son esos requisitos mínimos para poder acceder a esta condonación. Continuamos y vemos entonces establecer procedimientos jurisdiccionales. A ver, ¿en qué numeral, en qué artículo, perdón, han encontrado algún procedimiento? En el 74, licenciado. Sí, 74, licenciado. 74. 74. Vamos a ver, ¿qué dice el 74? Nos habla de los principios, normas principales y supletorias, ¿no? Nos dice los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria con arreglo a las siguientes ramas del derecho. Procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a principios de derecho administrativo, los procesos tributarios y jurisdiccionales al derecho procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a normas del presente código. Efectivamente, aquí nos dice que cuando tengamos algún vacío legal, ¿ya? Vamos a poder recurrir a otras normativas. Si el Código Tributario no me ayuda a interpretar, no me ayuda a definir en determinados casos, existe, como se conoce en materia jurídica, un vacío legal que no está muy claro, dice, se puede recurrir a otros procedimientos administrativos. El primer procedimiento es, por ejemplo, el derecho administrativo, es decir, debemos aplicar lo que es la ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Si no podemos supletoriamente, vamos a recurrir a otras formas de derecho, como ser, por ejemplo, el derecho procesal, ¿no? El derecho civil, el derecho penal, pero siempre y cuando existan vacíos legales en nuestro Código Tributario. Si en nuestro Código Tributario está definido, no tengo por qué recurrir a derecho administrativo. Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo. Cuando veíamos plazos y términos, decíamos plazos hasta 10 días se van a computar como días hábiles. ¿Sí? En cambio, también en la ley de procedimiento administrativo también nos define,
Entonces no tengo que recurrir a la ley de procedimiento administrativo, ni penal, ni civil, para decir cómo computo mis plazos. ¿Por qué? Porque el Código Tributario ya me define cómo los tengo que computar, ¿sí? Pero también cuando hablamos de establecer procedimientos jurisdiccionales, se está refiriendo este articulado, a este numeral, perdón, a aquellos procedimientos que están inmersos dentro de nuestro Código Tributario, ¿sí? Como por ejemplo, búsquenmelo impugnaciones, ya la impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria o ex superintendencia tributaria. ¿En qué artículo está? El artículo 130 dice. Artículo 130 adelante, ¿sí? El artículo 130 adelante nos habla de todo lo que es impugnaciones. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer referencia a las impugnaciones en materia tributaria, ¿sí? Si bien el Código Tributario del artículo 130 hacia adelante nos dice que nosotros, si no estamos de acuerdo con algunas determinaciones que emita la administración tributaria, aduanas, SIN, alcaldías, nosotros podemos reclamar y podemos irnos a otra instancia para que se determine conforme establece la normativa. O si yo puedo estar equivocado, para que me ayude a interpretar, ¿no? Entonces, de acuerdo al Código Tributario, la Ley 2492, que está en plena vigencia, ¿sí? Aparentemente, bueno, de acuerdo a la lectura nos dice, la instancia en la que tienen que reclamar es la autoridad de impugnación tributaria, ¿sí? Este código, efectivamente, cuando se ha creado, solo disponía que haya una vía de impugnación, que es la vía administrativa. ¿Por qué se dice que es la vía administrativa? Porque no son jueces los que están en la autoridad de impugnación tributaria, sino son profesionales del área jurídica y del área económica, quienes definen que lo que ha hecho la administración tributaria si está bien o está mal. Pero ¿cuál es su ente tutor? ¿De quién depende? Esta autoridad de impugnación tributaria depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ¿qué han dicho los jueces en ese momento, el año 2003, cuando se estaba creando este código? Han dicho, a ver, un ratito, tienen la misma vía, o sea, es su jefe mismo el que les va a revisar. O sea, no creemos que haya independencia de acción, de actitudes, porque de alguna manera van a favorecer un criterio quizás erróneo en su momento porque se estaba creando y interpusieron un recurso de inconstitucionalidad. Y justamente los jueces de aquí de Cochabamba han sido los que han interpuesto y han dicho, señores, a ver, estamos quitando al contribuyente una forma de reclamación, que es la vía judicial. ¿Por qué? Porque en el antiguo Código Tributario que tenemos, la 1340, existían dos vías de impugnación. La vía de impugnación administrativa ante el superior jerárquico, que se llamaba antes de curso de revocatoria, y la vía del contencioso tributario, que eran los juzgados. Entonces dice, solamente tienen aquí la vía administrativa, ¿y dónde está la judicial? Un contribuyente tiene derecho a escoger dónde va a reclamar, si en la misma instancia o puede irse a la vía judicial. Por lo tanto, corresponde que se reponga. Y aquí va no la recomendación, sino el conocimiento que ustedes tienen que tener. Siempre nos han dicho, y hasta ahora hemos escuchado, que el único código tributario vigente es la ley 2492 para todo. ¿Ya? No es tan así. Solamente, todo el anterior código tributario efectivamente está abrogado, pero la única parte que está vigente y que tengo que utilizarla es en impugnaciones en la vía judicial, es decir, el contencioso tributario. Ahí están los plazos, los términos, dónde, cuándo, cómo tengo que impugnar. Lo otro está aquí en la 2492, entonces está plenamente vigente la 2492, pero únicamente si recurrimos a reclamar en la vía judicial, tenemos que utilizar el antiguo Código Tributario porque ahí está su procedimiento, ¿ya? Que en este recurso de inconstitucionalidad ha sido repuesto, ¿no? Entonces, queda claro. Ahora, también dentro del mismo código tenemos varios procedimientos,
Entre ellas, por ejemplo, nos dicen, ¿qué pasa si no han emitido la factura? No es que va el funcionario y le clausura y le cierra las puertas, no. Sino dice, por si acaso, siempre en respeto a los principios constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, lo que tenemos que hacer es, vamos a ir, si estamos identificando, así estemos viendo que no emitió la factura, vamos a labrar lo que se denomina un acta de contravención, ¿sí? Y vamos a iniciar el auto inicial de sumario contravencional, vamos a iniciar un proceso por no haber emitido la factura. Le vamos a dar después de eso 20 días para que pueda descargarse. Y posteriormente emitiremos la resolución sancionatoria si corresponde, donde probablemente, si es que corresponde, se le va a imponer una cláusula de 6 días, 12 días, 24 días, hasta un máximo de 48 días. También existen procedimientos, por ejemplo, en el caso de fiscalización. Si ustedes leen del artículo 100 hacia adelante, 104, nos dice cuál es el procedimiento para una fiscalización, que necesariamente tiene que ser notificada con un orden de fiscalización. Posteriormente se emitirá una vista de cargo, que es la comunicación del resultado. Posteriormente emitirán una resolución determinativa. Pero por eso hay plazos, hay términos, hay tiempos que se tiene que respetar. No es cuestión de que se dice, no, no va esto. No hay procedimientos, tenemos que cumplir esos procedimientos justamente precautelando el derecho de los contribuyentes, ¿sí? Tenemos después la tipificación. Hasta aquí tienen alguna consulta, ¿están entendiendo? ¿Está claro? Sí, licenciada. Ok. Sí. Bien. Sí, Tipificar los ilícitos tributarios. ¿Por qué se lo estoy poniendo un asterisco? Porque este numeral, uno de sus articulados, justamente el de omisión de pago, ha sufrido una modificación recientemente en los fines del mes de julio del mes anterior, ¿no? Cuando escuchamos ilícitos tributarios, nos suena a algo ilegal, ¿no ven? ¿No les suena a ustedes así? Cuando digo ilícitos tributarios, ¿no les suena como ilegal? Sí, Sí, ¿no ven? Un ilícito, parece algo ilegal, algo que está muy malo. De repente es muy fuerte el tema de ilícitos tributarios, pero bueno, el Código Tributario así lo ha definido. ¿A partir de qué artículo están los ilícitos tributarios? 148. 148. Sí, a partir del 148 nosotros tenemos lo que son los ilícitos tributarios. Y nos dice que los ilícitos tributarios que los ilícitos tributarios se clasifican en dos, ¿sí? En lo que son las contravenciones y en lo que son los delitos. ¿Sí? Se clasifican en dos, en delitos y contravenciones. ¿Qué es una contravención? A ver, encuéntrenme dónde están las contravenciones, en qué artículo tengo contravenciones. Artículo 158. 158, licenciada. El 158 me dice contravenciones, su clasificación. Ya, nos dice responsabilidad por los hechos, actos y hechos. Cuando un tercero es responsable, un mandatario, un representante independiente de las sanciones que correspondientes previa comprobación sin perjuicio del derecho de repetir contra aquellos, ¿sí? Y nos define la contravención, las contravenciones tributarias, nos dice que se clasifican estas contravenciones
en algunos aspectos, perdón, algunas clasificaciones, como ser la omisión de inscripción, otra contravención es la no emisión de facturas, la omisión de pagos, el contrabando, el incumplimiento de deberes formales y las establecidas en leyes especiales. Estos delitos lo vamos a bajar un poquito porque no nos va a alcanzar. Esas son las contravenciones, dice. ¿Qué es la omisión de inscripción? Dice, cuando una persona, un sujeto pasivo, no se ha inscrito o se ha inscrito erróneamente en una categoría que no le corresponde, dice, comete la contravención por omisión de inscripción. ¿Y cuál es esa sanción por omisión de inscripción? ¿En qué artículo está omisión de inscripción? En el artículo 163, licenciada. Artículo 163. Nos dice omisión de inscripción. El que no se registre o se registra en una categoría o en un régimen que no le corresponda, dice, comete la omisión de inscripción. ¿Y cuál va a ser su sanción? ¿Qué sanción tienen estos? Clausura. La cláusula del Tienen la establecimiento. sanción de la clausura. ¿Ya? Y dice, se va a clausurar el local o el lugar mientras no regularice su inscripción. ¿Ya? Antes de pasar a cada uno de estos aspectos, ¿cuál es la diferencia entre contravenciones y delitos, por si acaso? Contravenciones, básicamente la diferencia va a estar en la sanción, ¿ya? En contravenciones tenemos una sanción pecuniaria, una sanción económica, y también podemos tener sanciones con clausuras. En cambio, en el delito vamos a tener esa sanción pecuniaria, pero aquí se añade un elemento, se añade la pena de prisión. Cuando se tipifica un ilícito como delito, se supone que quien ha cometido este delito, aparte de tener una sanción pecuniaria, tendrá que ir a la cárcel. Por eso es pena de prisión. En cambio, en contravenciones solamente es la sanción pecuniaria, la sanción económica o la clausura correspondiente. Esa es la diferencia entre lo que es contravenciones y delitos, ¿ya? Básicamente. En la omisión de inscripción dice entonces, mientras no regularice su inscripción o mientras no se inscriba en el régimen que le corresponda, va a estar clausurado. Antes teníamos una normativa que establecía que aparte de la clausura se le imponía una sanción pecuniaria, es decir, tenían una multa que pagar, ¿sí? Esa sanción ha sido también interpuesto un recurso porque se manifestaba y se ha sustentado en que no podía tenerse dos sanciones al mismo tiempo por un mismo hecho, es decir, por no inscribirme o inscribirme erróneamente no me pueden clausurar y no me pueden poner una multa. Eso significa doble sanción. Desde el punto de vista jurídico no puede existir dos sanciones por una misma contravención, ¿no? Entonces, a partir de eso se modifica y hoy solo tenemos la clausura correspondiente. Bien, señores, no me va a dar tiempo a continuar ya con nosotros para explicarles, pero por favor quiero pedirles que lean todo el código tributario. Si ustedes se han dado cuenta, estoy saltando un poco el código de acuerdo a este artículo 6, porque básicamente incorpora todo lo que tenemos en la normativa. Entonces, mañana vamos a terminar, bueno, algunos aspectos más del código tributario y ya no voy a entrar más en detalle de los mismos.
Si se han dado cuenta, si yo tuviera que avanzar el código tributario, no me alcanzaría todo el semestre, no me alcanzaría, si vamos a este ritmo, ¿no? Entonces, nuestro fondo es los impuestos que tenemos que priorizarlos. Por lo tanto, por favor, para el día de mañana, cualquier duda, cualquier consulta que tengan del código, independientemente de qué artículo, me la formulan, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muchas gracias, muy buenas tardes, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Alicia. Gracias. Hasta mañana. Por si acaso, Alex, vamos a trabajar con Classroom. Ya tengo entendido que el día de ayer ya el Websys nos está pasando hoy ya estarían las listas oficiales, entonces yo voy a habilitar el Classroom con todas las listas oficiales y les estaría yo dando mañana los códigos correspondientes para el Classroom. Sin embargo, la plataforma que voy a, bueno, el link para usar la plataforma está ya en lo que ustedes han visto en el SACAT, que va a ser para todo el semestre el mismo link, no vamos a cambiar en el semestre, ya va a ser el mismo link para todas las clases, para que ustedes no estén cambiando. Si me disculpan, el grupo de WhatsApp no lo voy a crear. Lamentablemente tengo yo muchas otras actividades y cuando tengo el WhatsApp se me llena mucho el celular y no me permite con mis otras actividades de pronto responder, y he tenido algún momento que se han molestado los estudiantes. Entonces, por favor, todo lo que tengamos que ver, todo lo que tengamos que hacer, siempre va a ser en clase. Yo muy excepcionalmente no entro a clases, tengo algo muy raro o muy significativo para que yo no entre a clases. Por lo general siempre entro a clases. Entonces, cualquier cosa, por favor, siempre en clase, ¿ya? Listo, muy buenas tardes, gracias.